Hoy voy a hablar acerca de un tema que me interesa bastante y que tiene que ver con la política. Tal como dije en uno de los primeros videos que subí, yo me considero filosóficamente liberal. Y más que estar pensando, hablando de lo que pasa día a día en la política, esas típicas peleas entre la izquierda y la derecha, donde cada uno interpreta lo que quiere y lo que le favorece a su bando, lo que a mí me gusta es ir al fondo de todo esto, a los principios o a la filosofía sobre la que se sustentan las diferentes ideologías políticas. A mí, que me gusta mucho este tema, me parece que lo ideal sería estudiar las diferentes ideologías con la finalidad de entenderlas y comprender por qué dicen lo que dicen. Y este estudio debería hacerse con una actitud de humildad total, de entregarse a la ideología, por así decirlo, y ponerse en el estado mental de asumir que tal vez esa ideología o esos autores tienen razón en lo que dicen. Tratar de liberarnos de nuestros prejuicios y de todo el condicionamiento político que hemos recibido desde chicos. Luego, una vez que ya tenemos entendimiento respecto a lo que postula una ideología, podemos pasar a analizarla, a emitir juicios de valor, a preguntarnos si de verdad tiene lógica lo que se postula o si es moralmente aceptable para nosotros. Yo no he estudiado a fondo todas las ideologías o perspectivas políticas que quiero estudiar. Ese es un camino intelectual que me va a tomar bastante tiempo, porque dentro de una misma ideología hay una buena cantidad de autores que hablan de eso. Y si consideramos que son muchas las ideologías o corrientes que tiene la filosofía política, lo que hay que estudiar es muchísimo. Pero bueno, la idea es que mientras estoy en ese proceso vaya compartiendo lo que voy aprendiendo, como documentar todo este camino. Precisamente hoy quiero empezar con esto, y voy a comenzar con el libro Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke, específicamente con el segundo capítulo de este libro, que se titula Del Estado Natural. Lo que voy a hacer es ir citando fragmentos textuales del libro y voy a ir interpretándolos, explicándolos de acuerdo a lo que entiendo respecto a lo que dice el autor, y me comprometo a buscar la máxima neutralidad posible en esta parte. Voy a ser lo más objetivo que pueda. Mi perspectiva respecto a lo que dice o mis apreciaciones personales me las voy a guardar para el final, donde diré con qué cosas estoy de acuerdo, con cuáles no, y las razones de por qué estoy o no estoy de acuerdo con ellas. Así que sin más, vamos al libro. El capítulo empieza con el siguiente párrafo. Para comprender bien en qué consiste el poder político, y para remontarnos a su verdadera fuente, será forzoso que consideremos cuál es el estado en que se encuentran naturalmente los hombres, a saber, un estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona. Lo que se puede inferir a partir de esto es que para Locke existe un estado en el que los hombres se encuentran por naturaleza, y en ese estado las personas pueden hacer lo que quieran consigo mismas y con las propiedades que éstas tengan de forma libre, sin que haya que pedir permiso a alguna otra persona, pero dentro de los límites de la ley natural. Aquí ya se puede ver que el autor hace alusión a que incluso en ese estado natural, las personas tienen propiedades, y que además el comportamiento de las personas debe situarse dentro de los límites de una ley natural. Esto significaría que en la propia naturaleza existe una ley destinada a regir nuestras conductas, donde cabría preguntarse, y bueno, ¿cuál es esa ley natural y qué dice? Por ahora nos vamos a quedar con la duda. Luego el autor continúa describiendo en qué consiste el estado natural, donde dice lo siguiente: es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar sin distinción de todas las ventajas de la naturaleza y para servirse de las mismas facultades, sean también iguales entre ellos, sin subordinación ni sometimiento, a menos que el Señor y dueño de todos ellos haya colocado, por medio de una clara manifestación de su voluntad, a uno de ellos por encima de los demás, y que él haya conferido, mediante un nombramiento evidente y claro, el derecho indiscutible al poder y a la soberanía. De esto puede inferirse que para Locke, en el estado natural existiría igualdad tanto a nivel económico como desde una perspectiva del valor que tiene cada persona de forma intrínseca por el simple hecho de ser un ser humano. Lo de la igualdad económica se desprende de donde dice que en el estado natural nadie tiene más que otro, mientras que la igualdad a un nivel de dignidad, por así decirlo, sale de la parte donde dice sin subordinación ni sometimiento, ya que esto significa que al tener todas las personas el mismo valor, nadie tendría el derecho de someter a otra persona a su antojo. Eso sí, luego habla de una situación donde esto podría no ser válido, que es donde dice que seres de la misma especie son iguales, sin subordinación ni sometimiento, a menos que el Señor y dueño de todos ellos haya colocado, por medio de una clara manifestación de su voluntad, a uno de ellos por encima de los demás, y que le haya conferido, mediante un nombramiento evidente y claro, el derecho indiscutible al poder y a la soberanía. Esto significaría que en la naturaleza existe un ente superior,
al cual podemos llamar Dios, ya que generalmente así se le llama a este supuesto ser superior, que además tiene la capacidad de poner por encima de los demás a una persona determinada, siempre mediante una manifestación evidente y clara. A partir de esto podríamos preguntarnos, ¿existe realmente este Señor al que hace alusión Luke? Y si existiera, ¿de qué forma manifestaría claramente su voluntad? Después Luke cita a Richard Hooker, específicamente su obra de las leyes del gobierno eclesiástico, donde dice lo siguiente: si yo causo un daño de esperar sufrimientos, porque no hay razón que obligue a los demás a tratarme a mí con mayor amor que el que yo les he demostrado a ellos. De modo pues, que mi deseo de ser amados por mis iguales naturales en todo lo que es posible, me impone el deber natural de consagrarles a ellos plenamente el mismo efecto. Esto sería como el típico consejo que nos dan de que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. O visto de una forma positiva, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo. Luego hay un párrafo cargadísimo porque pone muchas cosas diferentes al mismo tiempo. Voy a leerlo completo y de ahí voy a ir dividiéndolo por partes para poder tratarlo de forma más específica. Dice: el estado natural tiene una ley natural por la que se gobierna, y esa ley obliga a todos. La razón, que coincide con esa ley, enseña a cuántos seres humanos quieren consultarla que, siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones, porque, siendo los hombres todos las obras de un hacedor omnipotente e infinitamente sabio, siendo todos ellos servidores de un único Señor soberano, llegados a este mundo por orden suya y para servicio suyo, son propiedad de ese hacedor y Señor que los hizo para que existan mientras le plazca a él y no a otro. Y como están dotados de idénticas facultades y todos participan en una comunidad de naturaleza, no puede suponerse que exista entre nosotros una subordinación tal que nos autoriza a destruirnos mutuamente, como si los unos hubiésemos sido hechos para la utilidad de los otros, tal y como fueron hechas las criaturas de rango inferior, para que nos sirvamos de ellas. De la misma manera que cada uno de nosotros está obligado a su propia conservación y a no abandonar voluntariamente el puesto que ocupa, lo está asimismo, cuando no está en juego su propia conservación, a mirar por la de los demás seres humanos y a no quitarles la vida, a no dañar esta, ni todo cuanto tienda a la conservación de la vida, de la libertad, de la salud, de los miembros o de los bienes de otro, a menos que se trate de hacer justicia en un culpable, y para impedir que los hombres atropellen los derechos de los demás, que se dañan recíprocamente, y para que sea observada la ley de la naturaleza, que busca la paz y la conservación de todo el género humano, ha sido puesta en manos de todos los hombres, dentro de ese estado, la ejecución de la ley natural. Por eso tiene cualquiera el derecho de castigar a los transgresores de esa ley con un castigo que impida su violación. Aquí Luke comienza hablando nuevamente de esa ley natural que ya había mencionado anteriormente. Y hay una frase que leída a la rápida puede no significar mucho, pero que si la analizamos detenidamente nos dice mucho de la perspectiva de Luke. Es la frase que dice: la razón que coincide con esa ley. Aquí se está refiriendo a la ley natural, pero la frase nos lleva a inferir que para el autor la ley natural se manifiesta en la racionalidad que tenemos como seres humanos. O sea que para poder acceder al conocimiento de esta ley natural, tendríamos que hacer uso de nuestra razón. Luego dice que siendo los seres humanos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Y argumenta que esto debe ser así porque todos somos obra de un mismo hacedor omnipotente, lo que nos hace servidores y propiedad de ese Señor. Y en ese estado de igualdad, cito nuevamente de forma textual, no puede suponerse que exista entre nosotros una subordinación tal que nos autoriza a destruirnos mutuamente, como si los unos hubiésemos sido hechos para utilidad de los otros, tal y como fueron hechas las criaturas de rango inferior para que nos sirvamos de ellas. Esto significa que como todos somos obras del mismo Señor, ninguno de nosotros puede subordinar a otro o utilizarlo como un medio para conseguir nuestros propios fines. Y al mismo tiempo hace alusión a que existen criaturas de rango inferior, que sí habrían sido creadas por utilidad nuestra y para que nos sirvamos de ellas. Recuerden que aquí estoy analizando el texto de forma descriptiva y de la forma más objetiva que puedo. No estoy emitiendo mis opiniones o me acuerdo o desacuerdo respecto a lo que dice. Eso lo dejo para el final. Luego Luke nos hace ver que habría una excepción en la cual sí se podría dañar o atentar contra la vida, la libertad, la salud o los bienes de otro, que sería en el caso donde se trata de hacer justicia. El párrafo termina así: y para impedir que los hombres atropellen los derechos de los demás, que se dañen recíprocamente, y para que sea observada la ley de la naturaleza, que busca la paz y la conservación de todo el género humano, ha sido puesta en manos de todos los hombres, dentro de ese estado, la ejecución de la ley natural. Por eso tiene cualquiera el derecho de castigar a los transgresores de esa ley con un castigo que impida su violación.
Es decir, que cada uno de nosotros tiene el derecho de castigar a otra persona si es que ésta ha tenido un comportamiento que atiente contra esta ley natural. Y no solo tendríamos el derecho de castigarle, sino que el castigo puede llegar a un punto tal que se impida la violación de la ley natural. Luego, ya en otro párrafo, Luke dice lo siguiente: quien ha recibido el daño, además del derecho a castigar, que comparten todos los demás hombres, tiene el derecho especial de exigir reparación a quien se lo ha causado. Y cualquier otra persona a quien eso parezca justo puede, asimismo, juntarse con el perjudicado y ayudarle a exigir al culpable todo cuanto sea necesario para indemnizarle del daño sufrido. De estos dos derechos distintos, el de castigar el crimen para dificultar y prevenir la comisión de otra falta igual, corresponde a todos, mientras que el de exigir reparación solo lo tiene la parte perjudicada. O sea, lo que viene a decirnos Luke aquí es que si alguien nos daña, no solo tenemos el derecho de castigarle por el daño que nos ha causado, sino que además podemos exigirle que nos repare o compense de alguna forma por ese daño. Otra cosa que se puede inferir de lo que se dice en este párrafo es que no solo la persona que sufrió el daño tiene el derecho de castigar a quien lo haya generado, sino que todos tendrían ese derecho. O sea que si, por ejemplo, alguien llega y agrede a mi vecino, yo tendría total derecho de castigar a esa persona, ya sea mediante una agresión o de alguna otra forma. Ahora bien, si mi vecino tuvo que ir al médico e incurrir en gastos para curarse por los daños sufridos, solo a él le correspondería exigir que la persona causante del daño lo repare por esto. Yo no tendría por qué exigir que se me compense de alguna forma por esos daños. Ahora vayamos un poco más allá e imaginemos que en esa situación la persona que llegó a agredir a mi vecino no solo le genera daños, sino que termina matándolo. Para esto Luke también tiene algo que decir en el siguiente párrafo. Todo hombre tiene en el estado de naturaleza poder para matar a un asesino, a fin de reparar a otros de cometer un delito semejante, para cuyo daño no existe compensación, poniéndoles ante los ojos el castigo que cualquiera puede infligirles, y al mismo tiempo para proteger a los seres humanos de las acometidas de un criminal que, habiendo renunciado a la razón, regla común y medida que Dios ha dado al género humano, ha declarado la guerra a ese género humano con aquella violencia injusta y aquella muerte violenta de que ha hecho objeto a otro. Puede en ese caso el matador ser destruido, lo mismo que se mata un león o un tigre, o cualquiera de las fieras con las que el hombre no puede vivir en sociedad ni sentirse seguro. Cada transgresión puede ser castigada en el grado y con la severidad que sea suficiente para que el culpable salga perdiendo con su acción, tenga motivo de arrepentirse e inspira a los demás hombres miedo de obrar de la misma manera. Esto significa que si una persona da muerte a otra, tendríamos el derecho de quitarle la vida. Esto ya no es solo con el objetivo de castigar a esa persona. Aquí adicionalmente lo que se buscaría, según Luke, es proteger a los demás seres humanos del criminal que ha cometido el asesinato y al mismo tiempo hacer que las demás personas tengan miedo a obrar de una manera semejante, ya que sabrán claramente lo que les sucederá si llegan a cometer un crimen como este y son descubiertos. Ahora ya voy a pasar a lo que son mis apreciaciones personales, a hablar de las cosas en las que concuerdo con Luke y en las que discrepo o no estoy de acuerdo. Lo primero es que yo estoy de acuerdo con que nuestro estado natural como seres humanos es cuando tenemos libertad para hacer lo que queramos tanto con nosotros mismos como personas, como con las cosas que son de nuestra propiedad. Y para esto no deberíamos depender de la voluntad de ninguna otra persona. Considero que esta es la base sobre la que se debería estructurar cualquier sistema político. Ahora bien, personalmente dudo de la existencia de una ley natural que establezca los límites de esa libertad. Para mí, cada persona debe tener completa libertad en sus actos hasta el punto donde alguno de esos atenta contra la libertad de otra persona de hacer lo que quiera con su cuerpo y con sus posesiones. Luego, por otra parte, no me queda muy claro a lo que se refiere Luke cuando dice que en el estado natural nadie tiene más que otro. Habla de que es un estado de igualdad, pero no sé si se está refiriendo al origen, cuando surgimos como especie, o si esto sería algo que se debe mantener a lo largo del tiempo. En el primer caso estaría totalmente de acuerdo. Cuando recién aparecimos como especie nadie debió haber tenido más que otro ni nada de eso, porque para empezar no creo que haya existido algo así como la propiedad en ese tiempo. Ahora bien, si se refiriera a que este estado de igualdad debe mantenerse a lo largo del tiempo, en ese caso no estaría de acuerdo con Luke, porque si cada persona tiene la libertad para hacer lo que quiera, lógicamente los resultados que obtendrán las diferentes personas a lo largo de su vida van a diferir mucho entre sí. Y esto no es solo en términos económicos, pero si lo vemos desde ese punto de vista, para que se pueda garantizar una igualdad en términos económicos, sí o sí se debería coartar la libertad que las personas tienen de disponer como mejor les plazca de sí mismas y de sus propiedades. Tendría que planificarse la economía de tal forma que se garanticen los mismos resultados para cada una de las personas que la conformen. Pero aquí ya tendríamos que pasar a hablar en profundidad acerca de la economía y ese no es el propósito de este video. Solo dejaré claro que estoy totalmente en contra de la planificación centralizada de la economía.
y muy probablemente haga un video hablando de eso, ya que es algo que me parece fascinante. Continuando con el capítulo, Luke también dice que como todos nosotros somos iguales, no debería existir entre nosotros subordinación ni sometimiento. Aquí yo interpreto que se refiere a que todos tenemos como un mismo valor de forma natural, por lo cual nadie debería ordenarle a otro lo que puede y lo que no puede hacer. Obviamente aquí el caso de un padre o una madre con su hijo o hija quedan aparte. En esas situaciones es entendible, incluso diría que deseable que los padres guíen mediante su instrucción a sus hijos, hasta que estos tengan una edad suficiente para guiar sus propios actos de forma consciente. Y siendo esto así, yo estoy de acuerdo con Luke. De esta igualdad intrínseca, por así decirlo, se desprende un principio fundamental del liberalismo, que es el de la igualdad ante la ley, donde se establece que cada persona debería ser juzgada de la misma forma, independientemente de su sexo, su situación económica, su lugar de nacimiento, su raza, su orientación sexual, su nacionalidad, etc. Pero después dice algo con lo que no estoy para nada de acuerdo. Hace como una excepción. Dice que entre nosotros no debe haber subordinación y sometimiento, a menos que el Señor y dueño de todos nosotros haya colocado, por medio de una clara manifestación de su voluntad, a uno de nosotros por encima de los demás, y que le haya conferido, mediante un nombramiento evidente y claro, el derecho indiscutible al poder y a la soberanía. Para empezar, la creencia en un ser o ente superior es totalmente subjetiva, por lo que un sistema político, a mi parecer, no debería haberse determinado por una creencia de este tipo. Pero con lo que no estoy para nada de acuerdo y que incluso llego a encontrar peligroso, es la parte cuando Luke dice que este señor o ente superior, por medio de una manifestación clara de su voluntad, podría colocar a uno de nosotros por encima de los demás y que mediante un nombramiento evidente y claro, podría otorgar el derecho al poder y a la soberanía. O sea, si ya el hecho de creer o no creer en este ente superior es algo subjetivo, es aún más subjetivo esto de una manifestación clara o de un nombramiento evidente. Y digo que esto lo encuentro peligroso porque podría dar lugar a que una persona malintencionada convence a un gran número de personas de que ha recibido como una señal divina que le otorga el derecho a ejercer su poder frente a todos los demás. Podría someter y subordinar a las demás personas solo por esta supuesta manifestación. Y al menos esto para mí no tendría ningún sentido ni justificación. Para mí la única excepción válida como para poder pasar a llevar la libertad de una persona es cuando una persona en particular ha atentado contra la libertad o la vida de una persona inocente. Luke luego da a entender que para acceder a la ley natural podríamos hacer uso de nuestra razón. Anteriormente ya dije que dudo de la existencia de una ley de ese tipo, y dudo aún más que de existir esa ley natural, podamos conocerla o acceder a ella únicamente por medio de la razón. Para mí esto ya tendría que ver como con nuestra parte espiritual. Es como el tema de la existencia de un Dios. No creo que podamos llegar a tener una certeza absoluta, ya sea de su existencia o inexistencia mediante el uso de la razón. A mi parecer sobreestimamos mucho lo que podemos conocer mediante nuestra razón. O tal vez no es que lo sobreestimemos, sino que conocemos muy pocas perspectivas de los diferentes temas, entonces no cuestionamos lo que siempre nos han contado. Cuando uno va estudiando, aprendiendo cosas diferentes y de distintos puntos de vista, se empieza a cuestionar la mayoría de las cosas. Al menos a mí me pasa que a día de hoy hay muy pocas cosas que podría afirmar así con total certeza. Tengo mucha incertidumbre en cuanto a cuestiones existenciales, pero esa incertidumbre, la verdad, me gusta. Se generan debates internos bien interesantes entre los argumentos de cada postura y no me siento incómodo sabiendo que hay cosas de las cuales no llegaré a tener certezas. Pero bueno, ahí ya me fui para otro lado, ¿no? Siguiendo con lo que dice Luke, en una parte habla de criaturas inferiores, y yo asumo que aquí está hablando de especies distintas al ser humano, es decir, animales o insectos. Esto refleja un punto de vista bastante antropocéntrico, que va muy de la mano con la creencia de que somos nosotros la especie creada a imagen y semejanza de ese ser superior al que comúnmente se le llama Dios. Pero si uno deja de lado esa creencia y lo piensa así de una forma más detenida, no sé si realmente existan razones como para justificar que nosotros como seres humanos nos encontramos por sobre las demás criaturas. Este es uno de esos debates internos que tengo, porque si nosotros no somos superiores a las demás especies, no habría justificación moral para que sometamos a los animales y lo utilicemos como medios para nuestros fines. En ese caso deberíamos tratarles como a uno más de nosotros, respetando su libertad natural de hacer consigo mismo lo que quieran y vivir la vida a su manera. Aquí podríamos entrar en el tema de si los animales realmente pueden querer o desear algo, lo que ya sería un tema de debate por sí mismo. Pero lo que sí creo es que en general, una mayoría bastante amplia, bueno, prácticamente la totalidad de los seres quieren mantenerse con vida. Considero que es como un instinto natural eso. Entonces, en tal caso, ¿qué justificación tendríamos para quitarle la vida a los animales para alimentarnos? Aquí alguien podría decirme que en la naturaleza es totalmente normal que unas especies se alimenten de otras,
yo podría decirle que eso es totalmente cierto, pero que incluso en ese estado salvaje, por así decirlo, ninguna especie somete a otra de forma de que se conviertan como en sus esclavos. Y así esto daría lugar para ir haciéndose más y más preguntas. Pero a lo que voy es al punto de que no me parece correcto afirmar que las demás criaturas son inferiores a nosotros. Es un tema que da para mucho, y que además podría tener implicancias de carácter moral, que harían que nos cuestionemos totalmente la forma en que hemos actuado y cómo seguimos actuando con las demás especies. Y ya para ir finalizando, quiero hablar un poco acerca de lo que dice Luke respecto al castigo que deberían recibir aquellas personas que atropellan los derechos de los demás o que directamente le provocan daños. En esto estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dice Luke, que si una persona le genera daño a otras o pasa a llevar de alguna forma el derecho de esas personas a ser libres, debería ser castigada. Para mí, la persona que priva a otra de gozar de su derecho a la libertad pierde su propio derecho a ser libre. Por lo tanto, las demás personas estarían justificadas para hacer pagar a esta persona de alguna forma. Ahora bien, ese castigo no debería ser desproporcionado, es decir, no podría exceder desmedidamente el daño que la persona causó. Pero igual esto va a ser algo subjetivo, porque lo que para algunas personas podría ser un castigo así desproporcionado, para otras podría incluso ser muy poco el castigo. Ahí entrarían en juego los acuerdos a los que lleguen las personas respecto a los castigos que se aplicarían para cada caso. También estoy de acuerdo con que la persona que ha recibido daño de otra tiene el derecho de exigir que esa otra le repare por el daño causado. Y además, como sociedad deberíamos procurar que eso sea así. Lo primero es que es lo que me parece justo. Y segundo, esto va a hacer dudar a las personas que tengan la intención de generar algún daño, porque sabrán de antemano que sus actos no van a quedar impunes. En lo que no tengo claridad respecto a lo que sería mejor es en los casos de asesinato. Luke dice que todas las personas podrían matar a un asesino, pero yo cuestiono un poco eso igual. Si asesinásemos a un asesino, por más justo que pueda parecer en alguna situación, no quita el hecho de que nosotros también seríamos asesinos. O sea, estaríamos demostrando con nuestro acto que somos capaces de llegar a provocarle la muerte a otra persona. Y ahí me pregunto, ¿no sería adecuado que nos castiguen por eso también? ¿Hasta qué punto podría yo atentar contra una vida que no atentó contra la mía? ¿Se podrían sentir seguras las personas que nos rodean sabiendo que atentamos contra la vida de una persona? Son preguntas difíciles de contestar y al menos por ahora no podría dar una respuesta definitiva a estas. Pero eso es finalmente lo que me parece más bonito de estos temas filosóficos, que más que darnos certezas o respuestas a las dudas que tenemos, nos dan la misión a nosotros de llegar a la respuesta que es más adecuada para nosotros. Nos obliga a pensar, a cuestionar cosas, a ponernos en diferentes situaciones hipotéticas, y eso va haciendo que generemos un juicio propio. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este video. Suscríbete y dale me gusta si te gustó, si te interesa este tema de la filosofía política. Es un tema que quiero tratar bastante en el canal porque de verdad yo creo que es así de los temas que más me apasionan. Esto de entender de dónde surgen las distintas ideologías, cómo nace la izquierda, la derecha o las diferentes maneras de ver la política, es algo de lo que no se habla mucho en realidad, pero es como de donde surge todo. Aparte, conocer esto va haciendo que nos formemos nuestro juicio propio, como dije, y aparte como esa escala de valores donde podemos determinar por nosotros mismos si algo es correcto o incorrecto, más allá de lo que digan los políticos de turno en la tele. Así que la invitación es siempre a estudiar, a profundizar en las cosas, no quedarse con la superficie o lo que nos muestran los medios solamente, y a tener mente abierta para aprender de diferentes ideologías. Si estudiamos siempre una misma ideología, obviamente que vamos a promulgar esa ideología. No vamos a ver qué puntos débiles puede tener y vamos a defender cosas que quizás con un poquito de estudio lleguemos a darnos cuenta que están totalmente equivocadas. Así que sin más, recuerda que vas a morir, avanza siempre un paso a la vez y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.